Continuando con esta serie de tutoriales sobre análisis estadístico bivariado en RStudio, en esta oportunidad revisaremos la prueba de hipótesis entre una variable numérica y una variable cualitativa o categórica, siendo la prueba de TestStudent o de Odedman-Whitney. Nuevamente les recordamos que para estos ejercicios deben descargar esta base de datos pública en la plataforma del INEI. También que deben acceder a los códigos para el análisis en RStudio simplemente escaneando este código QR o revisando los enlaces en la descripción de este video. Ahora, en la prueba de TestStudent lo que debemos de comprender es que esta prueba estadística en específico evalúa la diferencia entre promedios. De esta manera, en esta prueba tenemos los siguientes tres supuestos, en los cuales se establece que hayamos trabajado con muestreo aleatorio, que la variable sea de tipo numérica y que idealmente se tenga una distribución de tipo normal y también que se tenga una homogeneidad de varianzas. Esto es algo que no vamos a detallar de manera tan específica, sin embargo los invitamos a revisar los tutoriales sobre cálculo de tamaño de muestra para comprender un poco mejor estos conceptos. Ahora, volviendo en este caso, la homogeneidad de varianzas se evalúa con la prueba F, lo cual vamos a también revisar en RStudio. Sin embargo, antes debemos de tener en cuenta que en este caso lo que principalmente se va a evaluar es la diferencia de medias o promedios. De esta manera tenemos como hipótesis estadística que el promedio de aquellos participantes que reciben el tratamiento va a ser diferente del promedio de aquellos que reciben el placebo, siendo que la hipótesis nula sería simplemente la negación, donde el promedio de ambos casos sería igual. También es importante resaltar que en este caso solo se puede comparar un par de promedios o medias. En este ejemplo en donde establecemos el cambio del índice de masa corporal, simplemente podríamos realizar la comparación en un escenario, ya sea antes o después. Ahora, para realizar la prueba de TestStudent en RStudio, primero les recomendamos revisar los anteriores tutoriales, para que de esta manera puedan conocer los pasos en cuanto a la apertura de la base de datos, la limpieza de la misma, la codificación de los distintos valores que tiene cada variable y también el proceso en el cual hemos seleccionado algunas variables en específico de nuestra base de datos filtrada para poder realizar estas pruebas. En cuanto a la prueba de TestStudent, una vez hayamos recordado los supuestos y conozcamos la estructura de la hipótesis que vamos a comprobar, debemos de poder hacer la evaluación de los supuestos. La primera es la evaluación de la distribución normal de la variable numérica. Para ello, en esta base de datos no contamos con una variable numérica con una distribución normal. Sin embargo, generaremos una de manera artificial que hará un símil al ingreso económico mensual que debería tener cada uno de estos encuestados. Para ello simplemente utilizaremos la función rnorm, que nos permite establecer que para todos estos encuestados podremos establecer una cantidad determinada de valores. En este caso, si deseáramos evaluar la normalidad de esta variable sin que idealmente conozcamos la distribución que tiene, lo que podemos hacer es en principio separar la variable, como lo sería con este código. Luego de ello podemos evaluar la distribución normal de manera gráfica con estas líneas de código que nos permiten evaluar la distribución mediante la comparación con una curva de Gauss. De esta manera podemos encontrar que los ingresos económicos, que es la variable que hemos generado para todos estos encuestados, seguiría una distribución normal, debido a que tiene una forma de campana de Gauss. Sin embargo, más que esta distribución gráfica, lo que nos interesa es poder tener alguna seguridad en cuanto a evaluaciones estadísticas. Para ello podríamos evaluar las medidas de resumen, como la mediana y la media, ya que si recordamos en una distribución de tipo normal, estas dos medidas de resumen tienen un valor similar o igual, como lo sería en este caso. También debemos de tener en cuenta que existen algunas pruebas estadísticas para evaluar la normalidad, como lo podría ser la prueba de Shapiro-Wilks. En este caso, con este código, debemos de tener particular cuidado, ya que la prueba de Shapiro-Wilks se puede utilizar en aquellas muestras que contengan entre 3 o 5.000 participantes. Sin embargo, esto es algo que no se puede cumplir en nuestra base de datos. Por ello, generaríamos una variable artificial conocida como ingreso nuevo, solamente para 3.000 de los encuestados. Ahora, al aplicar la prueba de Shapiro-Wilks para esta nueva variable, lo que encontraríamos es un valor de p de 0.51, lo cual nos indicaría que efectivamente esta variable tiene una distribución de tipo normal, ya que siempre y cuando el valor p sea mayor de 0.05, esta tiene una distribución normal. También podemos utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En este caso encontraríamos una notación de 2.2 e a la menos 19.
algo que es una notación científica que muestra cómo el valor es bastante cercano a cero. Aquí nuevamente encontraríamos una discrepancia con respecto a los datos que estamos observando, y esto es debido a que estas pruebas de normalidad tienen algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de participantes, que en este caso le excedemos por mucho. Por ello debemos de tener cierto cuidado y principalmente realizar una evaluación, ya sea de manera gráfica o con algunas estadísticas descriptivas, como lo puede ser la mediana y la media. Ahora, para poder realizar de forma bastante específica la prueba de T-Student, lo que debemos de hacer es primero evaluar la homogeneidad de varianzas. Para ello simplemente debemos ejecutar este código con el texto var.test que nos permite realizar la prueba F, en donde encontraremos que si el valor de P, que en este caso sería de 0.533, es mayor de 0.050, no hay heterogeneidad. Por lo tanto, se interpretaría una homogeneidad de varianzas. Así, en este caso, si deseáramos realizar una prueba de T-Student entre los ingresos económicos y la tenencia de un seguro, podríamos hacerlo, ya que nuestra variable numérica, que en este caso es ingresos, tiene una distribución de tipo normal. Además, existe una homogeneidad de varianzas y nuestra variable seguro es una variable categórica. De esta manera, simplemente ejecutando este código, podríamos estimar el valor P, el cual nos indica que no existe una diferencia de medias o promedios. Otra opción que tenemos para realizar una prueba estadística donde queremos evaluar la diferencia entre promedios sería el test de Welch, el cual simplemente se diferencia de la T-Student debido a que en este caso tenemos una heterogeneidad de varianzas. Para poder evaluar esta heterogeneidad de varianzas podríamos hacerlo con la función var.test. Sin embargo, como ya conocemos en este caso, no hay una heterogeneidad de varianzas, siendo que si quisiéramos realizar igualmente el test de Welch, lo único que tendríamos que hacer es una pequeña configuración en nuestro código para realizar la prueba de T-Student, donde indicaríamos que sí existe una heterogeneidad de varianzas. Así, encontraríamos igualmente la estimación del valor P y el promedio del ingreso entre cada una de las categorías de nuestra variable cualitativa, que en este caso sería la tenencia de un seguro. Ahora, pero en el caso tuviéramos una variable numérica que no tiene una distribución normal y deseamos igualmente realizar una estimación entre las categorías de una variable cualitativa, podríamos utilizar la prueba de Udemann-Whitney, en la cual tenemos supuestos un poco más flexibles, ya que si bien nos pide el muestreo aleatorio, la cantidad de participantes en cada grupo, también tenemos la posibilidad de abordar, además de variables numéricas, variables de tipo ordinal. Y en este caso no se hace un especial énfasis en la heterogeneidad de las varianzas, ya que lo que principalmente nos interesa comparar en esta prueba es la diferencia de las medianas, que puede ser un poco contraintuitivo. Sin embargo, debemos de recordar que la mediana o valor central o valores centrales, a diferencia de la media o el promedio, no es influenciada por los valores extremos, por lo cual nos ayudaría incluso a evaluar diferencias en la distribución de una variable numérica entre distintas categorías de una variable cualitativa. Así también tenemos un escenario bastante particular como lo son con las escalas de Likert, en donde podemos tener una puntuación específica entre un rango de valores, ya sea del 1 al 5, del 1 al 7 o mayor. Pero lo que nos interesa aquí particularmente es que no podemos estimar un promedio del valor o la respuesta de esa escala de Likert, ya que lo que se intenta aproximar son valores o el grado de acuerdo, como sería en este caso, del encuestado. Por ello, lo que nos interesaría aproximarnos es la mediana, para conocer justamente un valor específico en el cual se concentran los datos. De esta manera, este valor puede ser extrapolado a un tipo de respuesta comprendida en la escala. También debemos de tener en cuenta que en la prueba de Udemann-Whitney solo se puede comparar un par de medianas y que la prueba estadística de manera particular simplemente plantea que la mediana del grupo A es diferente a la mediana del grupo B, siendo que la hipótesis nula sería simplemente que la mediana en ambos grupos es exactamente igual o bastante similar. Para realizar la prueba de Udemann-Whitney en RStudio, lo que debemos hacer una vez hayamos revisado los supuestos y la estructura de la hipótesis es evaluar la normalidad de nuestra variable numérica. En este caso, utilizaremos la variable edad para nuestra prueba de hipótesis. Para evaluar justamente la normalidad podemos utilizar el método gráfico, pero en este caso es común que la variable edad no tenga una distribución de tipo normal. Así, más allá de conocer el promedio o la desviación estándar de nuestra variable edad, lo que nos interesa conocer es medidas como la mediana y el rango intercuartilar o incluso el rango entre el cual se concentran esta variable numérica, que evidentemente no tiene una distribución de tipo normal.
Algo que podemos también visualizar en este gráfico, que no es algo incluido dentro de estas funciones, sino que generamos aparte para poder representar algunos de los conceptos más importantes de cada prueba estadística que estamos abordando en estos tutoriales. Ahora, para poder realizar la prueba de Wiedemann-Whitney, seleccionaremos dentro de nuestro conjunto de variables aquella que hace referencia si el encuestado ha sufrido de un episodio de discriminación. Así utilizaremos la prueba de Wiedemann-Whitney para conocer si la edad ha suponido alguna diferencia sobre si el encuestado ha sufrido de un episodio de discriminación. Para ello simplemente debemos ejecutar el siguiente código compuesto por la función wilcox.text, en donde directamente nos va a brindar un valor p, en el cual encontramos un valor mayor a 0.05, por lo cual no podríamos afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa. Esto lo podemos observar mejor en el siguiente gráfico de cajas y bigotes, en donde observamos cómo la edad no supone una diferencia entre un episodio de discriminación en los encuestados de esta base de datos. Así, lo podemos ver representados en la mediana de cada caja de bigotes, que notamos que se encuentra entre un valor bastante cercano. De esta forma, hemos culminado con el segundo video de análisis estadístico bivariado con RStudio. Les agradecemos su atención y los invitamos a seguir viendo esta serie de videos tutoriales.